que sepas que si te quedas viviendo en la casa, pero la propiedad sigue siendo de ambas partes, la nueva pareja no puede entrar a la vivienda sin el consentimiento del otro titular. ¿Te estás separando y no sabes qué hacer con la casa? Es una de las primeras preguntas que aparece en una separación. ¿Quién se queda con la vivienda? ¿La vendemos? Y si seguimos compartiéndola, aunque parezca una decisión más, sin duda tiene consecuencias económicas importantes. Ahora te vamos a contar un poquito más al respecto. Soy Fiorella de Templo Consulting y hoy voy a responder las dudas más importantes que nos hacen las parejas cuando se separan y tienen una vivienda en común en Madrid. Quédate hasta el final porque hay información sobre detalles de impuestos o errores muy comunes que pueden terminar costándote mucho dinero. ¿Qué opciones tenemos con la casa al separarnos? Básicamente hay dos opciones. La primera es vender la propiedad a un tercero y repartir dinero en las cantidades correspondientes. Y la segunda es la extinción del condominio. Esto es que uno le compre su parte al otro y se quede con la vivienda completa. ¿Sabes cuál es el principal problema que nadie te dice? Es que si decides optar por la extinción del condominio, podrías tener un poco de lío al momento de liquidar la responsabilidad hipotecaria. Por lo tanto, la parte compradora o adquiriente que se queda con la totalidad del inmueble debería ser lo suficientemente solvente como para acreditarle al banco que puede pagar la cuota mensual de la hipoteca sin ningún inconveniente. Y aquí es donde está el lío, porque podría ser que la parte que se queda con la totalidad de la vivienda podría no tener los medios para afrontar el pago mensual de la hipoteca. En estos casos, los bancos hacen un nuevo estudio financiero y no siempre le otorgan la hipoteca a una sola persona. ¿Quién se queda en la casa mientras se vende? Mientras dura este proceso, lo ideal es que ambas partes se pongan de acuerdo. Si esto no ocurre, será un juez quien tome la decisión. En la mayoría de los casos se tiene en cuenta la custodia de los hijos, ya que el padre o madre que se quede con los menores será quien tendrá el uso de la vivienda. Aunque también pueden darse otros escenarios, esto es que compartan el uso de la vivienda por tener la custodia compartida. En estos casos la titularidad sigue siendo de ambos, aunque uno vive en la propiedad, ambos son titulares de la vivienda. Normalmente en estos casos también se fija una fecha límite para proceder a la venta, esto según el dictamen del juez. Cada vez más los jueces otorgan una custodia compartida, esto quiere decir que también se tiene que compartir la propiedad. Es importante que sepas que si te quedas viviendo en la casa pero la propiedad sigue siendo de ambas partes, la nueva pareja no puede entrar a la vivienda sin el consentimiento del otro titular. ¿Qué pasa si quiero vender la casa y mi ex se niega? Para vender la propiedad siempre es necesario tener el consentimiento de ambos titulares. Si una de las partes no quiere vender, siempre tienes otras vías pero nunca van a ser tan rentables como llegar a un acuerdo. Puedes vender tu parte pro indiviso a un tercero o a una empresa especializada, pero ahí vas a obtener la menor rentabilidad, en torno a un 30 o 50% debajo del valor de mercado. Y además, tu ex tiene preferencia para comprar tu mitad. La otra opción es la división de la cosa común, pedirle al juez que ordene la venta. Esto suele acabar en subasta pública, donde el precio puede caer aún más. Por eso siempre intentamos evitar llegar a este extremo. Es mejor vender la casa antes o después de firmar el divorcio. Lo más recomendable suele ser vender la propiedad una vez que el divorcio esté firmado. Esto es porque el convenio regulador especifica cómo se repartirá el dinero de la venta y así se evitarán muchos inconvenientes. Si por alguna razón necesitas vender antes de que termine el proceso, también es posible. Pero dependiendo de cada caso suelen haber implicaciones fiscales, con lo cual es importante que revises esto con un profesional. ¿Cambia algo en la venta si estamos casados en gananciales o en separación de bienes? Sí, cambia según el régimen económico en el que estén casados y también la forma en que se adquirió la vivienda. Si están casados en gananciales y compraron la vivienda durante el matrimonio, le pertenece el 50% a cada uno. En caso de divorcio, solo pueden vender la vivienda si ambos están de acuerdo y se repartiría el dinero en partes iguales. En cambio, si estás en separación de bienes, la situación depende de lo que figure en la escritura. Ambos deben estar de acuerdo en vender, pero el dinero se repartirá según el porcentaje correspondiente. ¿Cómo influye la custodia de los hijos en el uso de la vivienda? Cuando hay menores, su estabilidad y bienestar son la prioridad. Si uno de los padres tiene la custodia, este podrá seguir viviendo en la vivienda con los menores. Pero si existe una custodia compartida, se tiene que analizar cada caso puntual, porque no necesariamente se le atribuye el uso a una de las partes, sino que estos se pueden ir turnando. ¿Y qué pasa si todavía estoy pagando la hipoteca? Una propiedad se puede vender perfectamente si tiene hipoteca. De hecho, suele ser la mejor solución para cancelar la hipoteca y dejar de arrastrar un gasto compartido. Con el dinero de la venta se salda la hipoteca pendiente y el dinero restante se lo dividen entre las partes según el porcentaje que les corresponda. Lo importante es hacer las cuentas claras desde el comienzo. Hipoteca, impuestos, gastos, para que luego ninguna de las partes se lleve sorpresa. Hablemos sobre la opción de extinción del condominio antes que vender una vivienda. La extinción del condominio es una alternativa a vender la vivienda cuando la propiedad le pertenece a uno o más titulares y uno de ellos quiere quedarse con el 100%. En lugar de venderle la casa a un tercero, uno de los copropietarios le compra su parte al otro y le compensa económicamente por ese porcentaje. Esta opción permite que uno de los propietarios permanezca en la vivienda y se evite en el proceso de buscar un comprador. Y en muchos casos tiene un tratamiento fiscal más favorable que una compraventa tradicional. Por eso suele ser una de las soluciones más prácticas cuando una de las partes quiere quedarse en la propiedad y ambas llegan a un acuerdo. El comprador paga el AJD, que es el 0,75 del porcentaje que adquiere, no paga el 6% del
del ITP como en una venta tradicional. Y en el caso del vendedor, no paga plusvalía. Aunque es importante recalcar que el adquiriente, que es quien se queda con la vivienda, tendrá que pagar la plusvalía del 100% de la vivienda en el momento que la venda. Si quieres que te expliquemos un poco más sobre la extinción de condominio, qué impuestos se pagan y cómo funciona el proceso, déjalo en comentarios y preparamos un video dedicado solo a ese tema. Y si no nos ponemos de acuerdo en el precio, esta pregunta es muy habitual porque cada parte suele tener un valor diferente en mente. Aquí lo importante es tener en cuenta el valor real de mercado y el asesoramiento de un profesional. En caso no se pongan de acuerdo, será un juez quien determine la situación de la vivienda y cómo proceder. ¿Qué impuestos se pagan al vender la vivienda por divorcio? Al vender la vivienda hay que tener en cuenta principalmente dos impuestos: el IRPF en tu declaración de la renta, que es sobre la ganancia patrimonial obtenida, y la plusvalía municipal, que tienes 30 días hábiles para pagarla desde el día de escritura pública. Ahora bien, si la vivienda ha sido residencia habitual, pueden haber beneficios o exenciones que reduzcan el importe a pagar. Eso sí, hay que tener en cuenta los tiempos porque la persona que vive en la vivienda, si deja pasar demasiado tiempo, puede perder algunos beneficios. Por eso, en un proceso de separación, los impuestos no deberían dejarse para el final. Nosotros podemos asesorarte para que puedas hacerlo de la manera más conveniente. Resumiendo, un divorcio puede ser difícil, pero vender o repartir la casa no tiene por qué serlo, y desde luego no tienes por qué mal vender. Si te urge vender por divorcio en Madrid o simplemente quieres que te asesoremos, llámanos.